Universidad 2.0 presenta En medio de los medios, con Víctor Hernández. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida a caminar. Esta realidad tirana que se ría a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura y ambición. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Venga a cantar conmigo. De cada gota, cada idea. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esta es una emisión más del medio de los medios, del análisis puntual, del discurso, de las portadas de los periódicos de la localidad y de nuestro país. Hoy entramos estamos a 27 días, a 26 días, de 27 días exactamente de las elecciones, y hemos estado analizando desde la semana pasada cómo se integra en la historia completa del voto del 1 de julio. Ya hemos razonado, hemos reflexionado sobre el valor que tienen las encuestas, y el valor que tienen las encuestas está dentro del 43% del total de la votación. Hoy es lunes de encuestas, hoy las encuestas prácticamente presentan a un Andrés Manuel López Obrador que apabulla a sus oponentes, supera saludos a Luis Migrante, a Alonso Blancas, buen inicio de semana, amigo, gracias a todos los que están incorporados a través de Periscope y acá en la plataforma de Facebook.
Andrés Manuel López Obrador hoy amanece por arriba de la banda de los 50 puntos de preferencia. Prácticamente se observa inalcanzable Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, y de acuerdo a las encuestas de este país y de El Financiero, y también la de Parametría de finales de la semana pasada y la de Reforma, ya 4 encuestas coinciden en que Andrés Manuel López Obrador brinca la banda de los 50 puntos de preferencia, y Ricardo Anaya sí se mantiene, incluso baja, lo ubican en 24, 26 puntos, y José Antonio Meade comienza a avanzar. Hoy prácticamente José Antonio Meade y Ricardo Anaya, de acuerdo con la encuesta del Financiero, que ahorita vamos a analizar, se encuentran en un empate técnico 24 contra 26. ¿Sí? Y acuérdense que tenemos a eso que agregarle el más menos 3.5 o 3, ¿sí? de error. Pero entonces vamos a analizar hoy qué sucede con el voto duro, porque decían ellos, bueno, entonces la gente que nos estuvo viendo los mensajes nos decía, entonces hay posibilidades de que gane José Antonio Meade o Ricardo Anaya con el voto duro. Bueno, pues eso lo vamos a analizar, en estos momentos. Por lo pronto le presento la portada del análisis del día de hoy. Sí, la portada de la revista Rolling Stone, la legendaria revista que adoptó el nombre de los viejos y legendarios grupos rockeros de la década de los 70, los Rolling Stone. Sí, trae la portada de Andrés Manuel López Obrador, por eso decidimos ilustrar nuestro análisis el día de hoy con esta portada de los Rolling Stone en español. Que habla sobre la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, cómo ha ido escalando, cómo es prácticamente hoy es el tema principal fuera y dentro de nuestro país, y la preocupación empresarial, lo analiza también Rolling Stone, la preocupación empresarial por la llegada de un populista a Los Pinos. Así las cosas como están el día de hoy en nuestro país. Entonces, el título de nuestro análisis el día de hoy, de las encuestas al voto duro. Las variables que nosotros analizábamos la semana pasada era, bueno, pues el voto total. Lo integran 3 componentes, lo que es el voto duro, el voto blando, las encuestas, ¿sí? Los indecisos. Vamos a saludar a la gente que está con nosotros, que se está integrando en estos momentos en Facebook, ¿sí? Vamos a ver quiénes están con nosotros el día de hoy. Ebert Humberto Barraza, saludos a mi estimado Ebert Humberto, ¿sí? A Ramón García Corral, a Daniela Hernández, saludos a todos ellos. Luis Alberto Leal, saludos. Jesús José Hernández Guerrero, saludos, ingeniero, y felicidades por tu cumpleaños, un abrazo. Buenos días, excelente lunes, gracias, saludos a toda la familia. Miguel Aviña se unió con nosotros, un abrazo. Adrián Valles también, muy buenos días. Pues buenos días a todos los que están con nosotros, incorporándose en este inicio de semana. Gonza Durango también se ha unido a través de Periscope, un abrazo, saludos, lo mejor. Bien, les decía, el título de nuestro análisis el día de hoy es de las encuestas al voto duro. Andrés Manuel López Obrador está claro, sí, va adelante en las encuestas, pero ¿qué sucede con el voto duro? El voto duro, de acuerdo con el análisis de Carpeta Púrpura que les presentamos la semana pasada, el voto duro representa el 57% del total
de los sufragios que se depositarán el próximo 1 de julio. ¿Cómo se saca esto? Bueno, se saca sumando el historial de todos los procesos electorales presidenciales, así se saca el voto duro, además de sumando algunas elecciones o las elecciones también a gobernador que ha habido en nuestro país. ¿Por qué de todas formas López Obrador ganará este 1 de julio? Es la interrogante, y ahí vamos a avanzar ya en nuestro análisis. Le damos vuelta a la lámina. Les decíamos la semana pasada, hablamos sobre la importancia de ver la película completa. Les decía y les vuelvo a insistir, ¿sí? Ojalá y podamos hacer un close-up para que nuestros amigos de Periscope puedan ahí así, puedan apreciar lo que estamos presentando. La semana pasada les decíamos que de acuerdo con el análisis de carpeta púrpura, el voto duro se representa en cada votación presidencial, representa el 57%, y el voto blanco, integrado por la gente que va voluntariamente a votar, los que se incorporan, a los indecisos o los que no quieren contestar, eso representan el 43%. Dentro de ese 43% está la variable de las encuestas. Entonces, las encuestas, en toda la total del voto, representa como el 23-24%. Ese es el valor de las encuestas, ¿sí? En las encuestas, hoy Andrés Manuel López Obrador lleva el 50% o más de las preferencias electorales. Las encuestas, repito, cuestan, tienen una participación de cerca del 23-24% del total, ¿sí? de los votos que se depositarán el próximo primero de julio. Dicho esto, les quiero decir que de acuerdo con el análisis de carpeta púrpura, el voto duro representa el 57%, ¿sí? Las encuestas el 25%, voto duro 57%, encuestas 25%, indecisos 18%. Esto nos da, ¿sí?, el 99.9% total. Entonces, las encuestas, ¿sí?, tienen el 25% del valor, los indecisos un 18%. Pero de acuerdo con las encuestas del día de hoy, ya los indecisos empiezan a disminuir. Los indecisos andan por el lado de 15%, 14%, y las encuestas ya andan por el lado del 27, 28% de su valor. El voto duro no se mueve, el voto duro siempre va a tener un valor de 57% del total. Muy bien, le damos la vuelta y bueno, así están las cosas. La lista nominal en nuestro país tiene un valor de 89.393.000 electores. 89.393.000 electores. Se espera una participación aproximada de entre el 62 y el 65%. Es lo que el INE está calculando. Hay quienes dicen que se va a desbordar la población y que podemos llegar hasta el 68%. Vamos a quedarnos con este análisis, con el 62%, algo conservador, ¿sí? La votación estimada con este porcentaje es de 55.450.000 votos, que son los que se depositarían el próximo 1 de julio. 55.450.000 votos, el 62% de 89.393.000 ciudadanos, ¿sí?, integrados en la lista nominal del INE. Así estamos. Vamos a darle vuelta a la lámina. ¿Qué está sucediendo? Bueno, todos hemos estado señalando que en el voto duro, que es el que representa el 57% del total de los sufragios depositados, ¿sí?,
el Partido Revolucionario Institucional podría tener mano, ya que es el partido más estructurado en el país, ¿sí? Trabajando territorialmente todo el siglo pasado y parte de este, ¿sí? en el territorio, alimentando permanentemente a sus seccionales, a sus líderes, y bueno, es el que de alguna manera ha estado manejando siempre lo que es el voto estructural, el voto duro, el voto estratégico. Muy bien, de acuerdo con este análisis que hace Integralia, la página de Integralia que dirige Luis Carlos Ugalde, indica qué tanta fuerza estatal ha perdido el Partido Revolucionario Institucional. Porque al ponernos a analizar el voto duro, tenemos que empezar a definir dónde se ubica el voto duro y quiénes lo promueven y quiénes lo controlan y quiénes lo alimentan. Bueno, pues el voto duro se alimenta desde las estructuras municipales, ¿sí? Las estructuras estatales y luego las estructuras federales. Es todo una trama de intereses, ¿sí? De recursos, de programas que van bajando poco a poco desde la federación a los estados y de los estados a los municipios y en los municipios a las colonias y fraccionamientos. Así se alimenta y así se conserva el voto duro en nuestro país. Es toda una red, ¿sí? De intereses que va bajando dinero, despensas, materiales de construcción, medicamentos, boletos para transporte, ayuda el 10 de mayo, ayuda en las graduaciones, ¿sí? Bueno, todas estas variables que el PRI, ¿sí? Ha logrado dominar a lo largo de los años y ha creado, ¿sí? Una estructura corporativa, una estructura en donde pequeñas agrupaciones, ya sea desde sociedades de alumnos, federaciones, grupos de profesionistas, colegios de profesionistas, todos poco a poco se van incorporando a través de la dádiva, a través de los puestos de trabajo, a través de las posiciones de poder, a través de los subsidios, a esta gran trama de voto duro. Así es como se ha manejado a lo largo de los años. Sin embargo, Integralia de Luis Carlos Ugalde, si ustedes le dan en Google, ¿sí? Integralia, van a encontrar la página, el sitio web, ¿sí? De Carlos Ugalde, Integralia. Ahí se presenta, yo siento, para mí es uno de los lugares más serios, ¿sí? Más completos en cuanto al análisis de los temas electorales. Saludos a Carlos Salinas, como cada mañana, que se integra a través de la plataforma de Periscope. ¿Sí? Vaya, ya apareció la doctora Leticia Fuentes con rasgos asiáticos ahora, ¿sí? Y caminando de brinquito, la doctora Leticia Fuentes, quien llega después de un largo viaje por los países asiáticos. También saludos a la doctora como cada mañana. Saludos y bonito inicio de semana. Buenos días, doctora Fuentes. Carla Solís también, muy buenos días. Sí, a Ignacio Solís también. Saludos. Bueno, les decía, de acuerdo con Integralia, el Partido Revolucionario Institucional ha ido perdiendo, Carlos Salinas, saludos, ha ido perdiendo su voto duro elección tras elección. Dice Integralia, al comparar las elecciones de gobernador de 2015, 2016 y 2017 con sus respectivas elecciones previas, observamos que el PRI ha perdido cerca de 3 millones de votos. Tan solo en 2017 la pérdida fue de 1.3 millones de votos, una caída del 28.1% respecto a 2011. Cuando estamos hablando de voto duro del PRI, estamos hablando que el PRI presumía tener, fíjense nada más, en los tiempos de Fidel Velázquez, decía don Fidel Velázquez allá en la década de los 90, finales de los 80, decía que tan solo la CTM podría aportarle al Revolucionario Institucional 20 millones de votos. Imagínense, la CTM solo, saludos a Lupita Soto Nava, que se está uniendo a través de Periscope. A estas alturas solamente la CTM podría elegir
solo al presidente de la República. La presidencia de la República, como lo hemos dicho, cuesta 19.3 o 19.5 millones de votos, de acuerdo con la elección de 2012, con lo que ganó, ¿sí?, Enrique Peña Nieto. Bueno, pues la CTM en la década de los 80s, principios de los 90s, cuando todavía veíamos un sistema corporativo donde el PRI era dominante de las elecciones, la CTM decía, es que yo nada más la CTM puedo aportar 20 millones de votos. Había un ferro control del sector obrero, de los trabajadores en el país, se podía hablar de eso. Hoy la situación es radicalmente diferente. El Partido Revolucionario Institucional ha soltado el voto duro, lo ha soltado, ¿sí? Ha descuidado sus estructuras, sus seccionales, sus líderes, y ya observamos en 2016 cómo José Rosas Aispuro vulneró la estructura territorial del Revolucionario Institucional, se apropió de muchas colonias, de muchos líderes seccionales y ganó la ciudad capital y con ello la gobernatura del estado. Así ha sucedido en otras entidades del país, en donde el voto duro ha ido desapareciendo poco a poco, ¿sí?, en el territorio nacional en favor del Partido Revolucionario Institucional. Hoy ese voto duro de 20 millones de votos de los que se ufanaba Fidel Velázquez, hoy le quedan al Partido Revolucionario Institucional entre 8 y 9 millones de voto duro, ¿sí?, de votos duros, aunque hoy las encuestas señalen que José Antonio Meade trae entre 22 y 24, que nos darían, serían 6, no, nos darían 6, 8 millones y medio aproximadamente, ¿no? Si fuera el 10% nos daría, son 12 millones aproximadamente, entre 12 y 15 millones de votos, 12 y 15 millones de votos. El voto hoy cuesta 600,000 el punto en una encuesta cuesta 600,000 votos aproximadamente, ¿sí? Traería entre 14 y 15 millones de votos de seguidores, pero ese no es el voto duro. El voto duro del PRI es con lo que ha venido ganando las elecciones municipales, federales y estatales. Más o menos así se conforma el voto duro del Revolucionario Institucional. Le damos la vuelta. ¿Cómo está el mapa electoral? Para que el voto duro sea controlable, tenemos que irnos a las entidades. Para que José Antonio Meade pueda aspirar a un triunfo, el Partido Acción Nacional puede aspirar a un triunfo y Andrés Manuel López Obrador puede aspirar a un triunfo, se supone que debe de controlar entidades completas, Durango, Chihuahua, Sinaloa, todos completos. ¿Por qué? Porque son gobiernos que todavía traen arrastrando los vicios del corporativismo, del aplicar los programas para que la gente vote por el partido que esté en el gobierno estatal. Así se supone, así están las cosas. Bueno, por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, llega a este proceso electoral, ¿sí?, muy golpeado, con menos liderazgos políticos estatales que en 2012, cuando contaba, ¿sí?, con 20 gobernaturas. En 2012 el Partido Revolucionario Institucional tenía el apoyo de 20 gobernadores. Esos 20 gobernadores trabajaron para sacar más de 19 millones de votos, ¿sí? Hoy, de esas 20 gobernaturas, hoy aparece con 14 nada más. En 6 años pierde 6 gubernaturas. Y entre ellas, yo creo que las más importantes, pierde, por ejemplo, Veracruz, pierde Veracruz, Nuevo León, por ejemplo, ¿sí?, son entidades, muchísimos votos, bien, ¿sí?, otra población y muchísimos votos. Por ejemplo, también pierde Nayarit, ¿verdad? Son 4, ahorita recuerdo las otras 2, pero bueno, este es el territorio. Si nosotros hacemos una especie de close-up, de acercamiento a este mapa, veremos que lo
azul es lo que está en manos del Partido Acción Nacional, y lo guinda, lo oscuro, es lo que está en manos del Partido Revolucionario Institucional. Indiscutiblemente que el Estado con mayores votos es el Estado de México. Ese es el más importante, en el que se apoya el Partido Revolucionario Institucional. El PRI, ahorita gobierna, por ejemplo, en Estado de México, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Gobierna una población superior a los 52 millones de personas, ¿sí? Si juntamos y sumamos los 14 estados, en 14 estados el PRI gobierna a 52 millones de personas y tiene a 37.7 millones de electores. 52 millones de personas, de habitantes, gobierna el PRI en el territorio nacional a través de 14 estados, y en esos 14 estados hay 37.7 millones de electores. Se supondría que con 37.7 millones de electores, pues el PRI podría ganar. El hecho es que gobierna esos estados, pero no todos los estados votan por el Partido Revolucionario Institucional. Ese es el gran dilema. De ahí que lo significativo en este proceso electoral es que mientras que el PRI tiene 14 estados y el PAN PRD tiene 16 estados, Andrés Manuel López Obrador no tiene un solo estado y puede ganar las elecciones presidenciales sin apoyarse en ninguna entidad, sin apoyarse en ningún gobernador. Pues ese es el fenómeno que estamos analizando el día de hoy, ¿sí? Entonces nos vamos, el PRD, fíjense bien, bueno, le damos la vuelta para hacer las sumas. El total de las ciudades, el total de los ciudadanos que viven en las entidades gobernadas por el PRI es de 52.441.000 habitantes. ¿Le seguimos? ¿Sí? Las cifras posibles de votantes en estos estados 14 que gobierna el PRI es de 37.719.000 ciudadanos que posiblemente vayan a las urnas, 37 millones. Le damos la vuelta, ¿sí? En los estados gobernados por el PAN, PRD, juntos suman 56.750.000 habitantes que gobiernan en los estados que gobierna, ¿sí? En los estados que gobierna el PAN PRD, ¿sí? Que son aproximadamente 16 entidades, ¿sí? En esas 16 entidades el PAN PRD gobierna a 56.752.000 habitantes, o sea, 4 millones más que los gobernados por el PRI, ¿sí? Se supone que la ventaja en habitantes que gobierna PAN PRD, que van en coalición, superan a las del PRI en territorio y en habitantes por 4 millones. Muy bien, le damos la vuelta por ciudadanos que posiblemente voten. En las cifras de posibles votantes en estos 16 entidades es de 42 millones, ¿sí? 42 millones y medio de posibles electores, 5 millones más que en los territorios que gobierna el PRI. No hablamos aquí de Andrés Manuel López Obrador como territorio porque Morena no gobierna en ninguna entidad. Entonces se supone que en el voto duro, ¿verdad?, deberán de llevar mano tanto PAN como PRI. ¿Por qué? Porque entre los dos suman, ¿sí?, 30 entidades, más el Partido Verde que gobierna en Chiapas serían 31 entidades del país, 31 de las 32 entidades del país. Bien, entonces,
¿Cómo está el tema del voto duro? Se supone que el voto duro lo dominarían PAN y PRD y PAN y PRI solo, ¿sí? Y PRI solo. Bueno, vamos a ver cómo está la situación. Le damos la vuelta. ¿Cuál es el voto duro del PRI? Se supone, vamos a observar si, cómo se ha construido a través de la historia el voto del Partido Revolucionario Institucional. Mañana analizaremos, porque si no tardaremos mucho, mañana analizaremos el voto duro del PAN, ¿sí? Pero vean cómo el voto duro del Partido Revolucionario Institucional, cómo se integra de acuerdo a un análisis proveniente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y del Gobierno de la República. Las cuentas que hace el PRI Gobierno para este año dice: contamos con nuestro voto duro unas Fuerzas Armadas que se integran 400,000 elementos afiliados, incluyendo a sus familiares. Aquí en las Fuerzas Armadas, de acuerdo al recuento que hace el PRI Gobierno, ¿sí?, tiene 400,000 personas entre soldados y familiares. Esos son parte de su voto duro. Vamos a ver si en esta votación esos 400,000 soldados efectivos de las Fuerzas Armadas votan por el candidato José Antonio Meade. Todavía falta ver eso. Entonces ahí llevamos 400,000 votos de las Fuerzas Armadas. Le damos la vuelta, ¿sí? En las secretarías de Estado, los burócratas, el PRI Gobierno a nivel federal presume de un voto duro de 900,000. Ese es su voto duro. Entonces llevamos 900,000 más 400,000, digamos 1.300.000. Vayámosle sumando, ¿sí? Esos son burócratas que trabajan en las diferentes secretarías de Estado, ¿sí? De acuerdo con la información del gobierno federal, en la Secretaría de Educación, el CENTE y su burocracia administrativa tiene un voto duro de 1.200.000. Entonces, 1.300.000 más 1.200.000 son 2,5 millones de voto duro, de acuerdo con las cuentas alegres que hacen en el PRI Gobierno, ¿sí? Muy bien, digamos 2,5 millones de voto duro. Así se está integrando el voto duro del Partido Revolucionario Institucional. Le damos la vuelta. Las paraestatales como el Pemex, Comisión Federal de Electricidad, de Ferrocarriles y de algunos telefonistas, hay que ubicar que los telefonistas, aunque hoy pertenecen a Carlos Slim, parte del sindicato de telefonistas, una parte está con Morena y otra parte está con el PRI Gobierno. Bueno, ellos dicen que tienen a 750,000 burócratas. Entonces vamos a quitarle la mitad, vamos a dejarles 370,000 aproximadamente, que serían casi 2.850.000 o 825,000 por ahí, ¿sí? 2.800.000 votos en números cerrados. Le damos la vuelta, ¿sí? Centrales obreras, campesinas, afiliados al Partido Revolucionario Institucional, lo que es la CROC, lo que es CNOP, lo que es la CTM, bla, bla, hablan de 250,000. Ahí ya tendríamos 3 millones de voto duro, ¿sí? Poquito más de 3 millones de voto duro. Le damos la vuelta. Miembros del Poder Legislativo, senadores y diputados, tendríamos otros 400,000. Son los números que hace el Comité Ejecutivo Nacional más el Gobierno de la República. Entonces tendríamos ahí ya 3.400.000 personas votando exclusivamente por el PRI. Le damos la vuelta. Miembros del Poder Judicial, otros 250,000. Tendríamos 3.650.000 ciudadanos que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional y que hoy se supone están convenciendo cuando menos a otros, ¿sí? Le damos la vuelta. Entonces son 3.650.000, ¿sí? Si cada uno de esos ciudadanos llevaran a votar a 5 personas, estaríamos hablando estaríamos hablando de 15, casi de 10, más de 16 millones de votos, ¿sí? Si llevaran a 10 personas, estaríamos hablando de
de cerca de 30 millones de votos, ¿sí? Son 3.600.000, serían 36 millones de votos. Si cada uno llevara 10 personas, el tema es cómo checan esto, ¿verdad? Si observamos esto, el voto duro real del PRI en las nóminas, ¿sí?, fuera de lo que hay en las colonias, son 3.650.000 votos duros, cuales les pagan a los trabajadores que laboran en San Lázaro, que los tiene controlados Emilio Gamboa, ¿sí?, o también en el Senado de la República, más toda la burocracia que administra a través de la CNCI Hernández Deras, más toda la burocracia que se administra a través de la CNOP en todo el país, más todos los sindicatos de Pemex, de la Comisión Federal, y el sindicato de los tres poderes, la CENTE. Sumando todo eso, suman de voto duro en nómina que finalmente les pagan desempeñar un trabajo en alguna oficina, que son aproximadamente 3.650.000 trabajadores que viven directamente de nuestros impuestos y que se les pagan a través de las secretarías de Hacienda y a través de la SCT, a través de la SEP, a través de todas esas dependencias del gobierno federal. Muy bien, si cada uno llevara 10 personas a votar, harían cerca de 36 millones de votos. Sería más que suficiente para que el PRI de José Antonio Meade ganara la elección presidencial. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el PRI tiene el grueso de la burocracia en la Ciudad de México y no ha podido ganar en los últimos 18 o 20 años la Ciudad de México. Esa la tiene controlada el PRD-Morena. Ahí empiezan los problemas. ¿Dónde gana Morena? ¿Dónde gana el PRI? Las elecciones gana en Oaxaca, gana en Guerrero, gana en Chiapas, gana en Yucatán, ¿sí? En esa parte es la que alimenta gran parte de las Fuerzas Armadas. Muy bien, ahora vamos a ver todo el sureste mexicano, vía Fuerzas Armadas, por quién va a votar, por quién se va a inclinar, incluyendo pues Veracruz, que hoy está en manos del PAN-PRD. Pero a lo largo de muchísimo tiempo, ¿sí?, el Partido Revolucionario Institucional ha ido bajando. Te mandé una fotografía de Reforma a través de WhatsApp, a ver si la podemos poner. Vean, esta es la historia, si le damos un acercamiento para que lo vean nuestros amigos de Periscope, ¿sí? Esta es la historia del Partido Revolucionario Institucional a través del tiempo, ¿sí? Vean cómo en 1976, ¿sí?, votaba el 93.3% por el PRI en 1976. En 1984, en la elección presidencial del 84, en la elección intermedia del 84, ¿sí?, votó en 1982, perdón. A ver, vayamos por partes. En 1976 votó en favor del PRI el 93%. En 1982 votó el 84%, ahí ya fue bajando. En 1988 votó el 50.3%. Aquí fue donde el Partido Revolucionario Institucional sufrió el primer quiebre en 1988, en donde se cree que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección. Y aunque Carlos Salinas de Gortari obtiene el 50.3% de las votaciones, más de la mitad de las votaciones, se cree que Manuel Bartlett hizo que el sistema tronara, ¿sí?, y le diera la vuelta a las cifras finales. De todas formas, el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas obtiene el 30.7%. Si las encuestas dicen la verdad, ¿sí?, estaríamos hablando de que Andrés Manuel López Obrador sería el nuevo Carlos Salinas de Gortari, que votarían por él más del 50%, como fue en 1988, ¿sí?, el voto del Partido Revolucionario Institucional, aunque es una elección muy cuestionada, ¿sí? Aquí vemos cómo Manuel Cloutier se desploma,
se desploma hasta el 17%, Cuauhtémoc Cárdenas obtiene en 1988 el 30.7% y Carlos Salinas de Gortari el 50.3%. 6 años después, en 1994, cuando matan a Luis Donaldo Colosio, se genera el voto del miedo y el PRI obtiene el 48.6%, ¿sí? Diego Fernández de Ceballos se estaciona en el 26% y Cuauhtémoc Cárdenas, que vuelve a competir, ¿sí? Obtiene el 16.5%. Así las cosas en 1994, pero observamos cómo poco a poco en cada elección presidencial el Partido Revolucionario Institucional va perdiendo apoyo, va perdiendo voto duro, ¿sí? Del 93 en el 76 pasa a 84 en el 82, pasa a 50 en el 88, 1988, pasa a 48 en 1994 y en el año 2000, cuando pierde el PRI la presidencia de la República, solamente obtiene el 36.1% de las votaciones. Se reduce aún más el voto duro. En 2006, cuando compite Roberto Madrazo con Felipe Calderón, ¿sí? Saca la votación más baja de su historia, el 35% de la votación Roberto Madrazo y el 35% lo obtiene Felipe Calderón. Ya en 2012 el Partido Revolucionario Institucional vuelve a recuperarse y con Enrique Peña Nieto obtiene el 38.2% de las votaciones. Andrés Manuel López Obrador obtiene el 32.6% y el Partido Acción Nacional obtiene en 2012 el 25.3%. Coincidentemente, el PAN hoy en las elecciones de hoy está en el 26%. Hace 6 años estaba en el 25%. Esa es la historia de las elecciones, del voto duro del Partido Revolucionario Institucional. Regresamos a la gráfica. Con estas cifras, ¿le alcanzará el PRI para sostenerse en la presidencia otros 6 años? Bueno, pues lo veremos, le damos vuelta a la gráfica. Entonces, ¿por qué decimos que de todas formas López Obrador ganará este 1 de julio? Bueno, pues porque decimos que el Partido Revolucionario Institucional hace 6 años tenía 20 entidades federativas, 20 gobernadores que podían operar el voto duro. Hoy, si pierde 6, hoy tiene 14, con 14 gobernadores, teniendo nada más como cabeza de playa al Estado de México, va en busca el Partido Revolucionario Institucional de su voto duro, que hoy se puede estacionar entre 6 y 7 millones de votos y con eso dar un brinco en los próximos días, 2-3 semanas que quedan de campaña para alcanzar, ¿sí?, a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Andrés Manuel López Obrador ha ido ganando poco a poco el voto duro del Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo a lo que ha sucedido en los últimos 6 años, el Partido Acción Nacional, ¿sí?, está en la misma posición. Hace 6 años tenía 25.3 de posicionamiento, ¿sí? Y hoy, de acuerdo con la encuesta del Financiero y del periódico El País de España, el Partido Acción Nacional tiene 26%. Entonces, está exactamente en la misma situación de hace 6 años, Ricardo Anaya del PAN, mientras que Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, supera la banda de los 50 puntos de posicionamiento y se acerca al récord de votos que obtuvo Carlos Salinas de Gortari en su elección cuestionada de 1988, en donde obtiene el 50.3% de los votos de 1988. Hoy Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con las encuestas, anda en una banda del 50% y del 54% en su voto, en las encuestas de voto bruto, de votaciones brutas. Y entonces le damos la vuelta. Esta es la encuesta con la que cerramos el mes de mayo. Reforma ya le da 52% a Andrés Manuel López Obrador, les decía 26%, ¿sí? Si lo traducimos en votos,
Andrés Manuel López Obrador con este 50% tendría cuando menos 27 millones de votos. Con el 26%, Ricardo Anaya tendría entre 14 y 15 millones de votos y José Antonio Meade tendría entre, no sé, 12 y entre 10 y 13 millones de sufragios. El Partido Revolucionario Institucional conservaría su tradicional voto duro, de ahí no se movería. Le damos la vuelta. ¿Ya es todo? ¿Sí? Entonces nos vamos rápidamente a dos encuestas, uno a la del Financiero, rápidamente, ¿sí? Para complementar lo que hemos estado señalando el día de hoy. Bien, esta es la encuesta del Financiero el día de hoy y observen cómo está hoy la votación. El voto para Andrés Manuel López Obrador la titula AMLO amplía su ventaja, intención del voto para presidente. ¿Sí? Ricardo Anaya 24%, José Antonio Meade 22%, Andrés Manuel López Obrador 50%. ¿A quién le ha quitado Andrés Manuel López Obrador votos? Le ha quitado a Ricardo Anaya votaciones, ¿sí? Puntos. ¿A quién le ha quitado José Antonio Meade puntos? A Ricardo Anaya. ¿A quién le ha quitado el Bronco, de acuerdo con la encuesta del Financiero? Porque el Bronco aparece con 4 puntos, a Ricardo Anaya. ¿Quién ha estado perdiendo después de la segunda debate? Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque mientras que supuestamente gana Ricardo Anaya el segundo debate, también no tiene una estrategia para tener un tema irruptivo, un tema que dé golpe fuerte de atención. Se gana Ricardo Anaya el segundo debate también, pero no hace algo para seguir subiendo y no sube, sino que baja. ¿Por qué José Antonio Meade sube? Porque José Antonio Meade sí tuvo un tema irruptivo, el tema de Nestora. Nestora obtuvo cuando menos una cobertura de 8 días en los medios nacionales. ¿Qué otro tema le sirvió a José Antonio Meade para subir? El tema de los aranceles, ¿sí? El anuncio de Donald Trump de subir los aranceles, de dañar los aranceles en nuestro país, ¿sí? Con el tema del aluminio y el acero. Si nosotros observamos y recordamos, cuando Donald Trump anuncia el 30 de mayo, el 30 y 31 de mayo, el anuncio de aumentar los impuestos a los aranceles y al aluminio, el Partido Revolucionario Institucional sube a José Antonio Meade a diferentes noticieros a estar hablando, ¿sí? Sobre el tema de los aranceles y cómo trataría, si él fuera el presidente de la República, a Donald Trump. Esos elementos hicieron que el electorado, el ciudadano, ¿sí? Volteara a ver a José Antonio Meade, y de 18 puntos, 19 puntos en que se había mantenido, brinca 4 puntos o 5 puntos, mismos que pierde Ricardo Anaya, quien no ha tenido una comunicación efectiva para manejar temas que permitieran, ¿sí? Remontar su banda de 25, 28 puntos en las que se había mantenido. Así las cosas, y vamos a ver después este país, a ver si le das al periódico Este País, ¿sí? Para ver cómo el periódico El País de España trae una especie de oráculo, es un concentrado de encuestas en las que también dan a Andrés Manuel López Obrador por encima de la banda de los 50 puntos. Aquí está López Obrador sube, de acuerdo con el periódico El País de España, López Obrador sube en las encuestas y tiene 92% de probabilidades de ganar, y vemos estas barras, votos del candidato en cada encuesta. Las columnas son el promedio. Vean cómo López Obrador está hoy en la banda de los 50 puntos, de acuerdo con el periódico El País.
Ricardo Anaya anda en la banda de los 27.5, Andrés Manuel en los 19.5, el Bronco trae 2 puntos, ¿sí? Entre la encuesta del País y del Financiero hay una diferencia entre el segundo y tercer lugar, pero los dos coinciden en el primer lugar, en donde ubican a Andrés Manuel López Obrador ya en la banda de los 50 puntos. Andrés Manuel López Obrador afronta el último mes antes de las elecciones mexicanas con una sustancial ventaja sobre sus rivales. El líder de Morena, dice El País, cuenta con 48% de intención de votos, según promedio de sondeos, y ha aumentado su ventaja hasta 20 puntos con Ricardo Anaya, que cuenta con un 28%, el candidato José Antonio Meade con un 20%. Ya Andrés Manuel López Obrador se despega, dice, de acuerdo al modelo electoral del País, López Obrador tiene 92% de probabilidades para ser elegido presidente el próximo 1 de julio. El candidato de Por México al Frente, la coalición que conservan PAN y el progresista PRD y Movimiento Ciudadano, tiene un 9% de probabilidades de ganar, mientras que José Antonio Meade tiene 1% de probabilidades de ganar este 1 de julio. Pues hasta aquí el análisis que les tenemos preparados el día de hoy. Vamos a platicar con la gente que hoy está con nosotros a través de Facebook. Don Carlos Aguilera, saludos a don Carlos Aguilera, Juan Carlos Asensio Pérez Gavilán, saludos mi amigo, como cada mañana, a José Antonio Fernández Hurtado, un abrazo mi estimado José Antonio, a Ignacio Soto Chaires también se ha unido con nosotros, Leti Fuentes, doctora, buenos días, productiva semana, saludos cariñosos, gracias doctora, lo mismo. Raúl Piedra Macías, como cada mañana, saludos, gracias, mi estimado Raúl. Alberto Chávez también está con nosotros. Jorge Eduardo Martínez, mi amigo, un abrazo a todos los trabajadores de la presidencia municipal. María de Lourdes Serrano se ha unido, maestra, muy buenos días, lo mejor para esta semana. Jorge Holguín también. Eduardo López, saludos. A Javier Hernández, compadrísimo, un abrazo. A María de Radio Fuentes, mi esposa, un abrazo. J. Padilla, Lerdo Padilla, se ha unido, gracias, como cada mañana. Carmen Fernández, lo mejor para esta semana. Rogelio Mejía Ortiz, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Juan de Dios Cobas también está con nosotros. Juan José Reyes se ha unido. Aldo Misael Salazar, saludos a don Aldo Misael, a Julio César Nevares también, que se ha unido con nosotros, y Oscar Marcos Vázquez Corral. A todos un fuerte abrazo y lo mejor en este inicio de semana. Nos vamos con la información de la prensa local. ¿La tenemos? ¿Sí? Ya para terminar, hoy hay 69 notas, hay poca información, es comienzo de semana, y de esas 69 notas, 15 trae el periódico El Sol de Durango, la misma cantidad de 15 notas trae el periódico Órale Qué Chiquito, el periódico Victoria trae 13 informaciones, 12 el periódico Contexto, 8 El Siglo de Durango. De esas 69 notas, el 47% son del gobierno del estado. De esas 69 notas, 21% trae el gobierno municipal y mismo porcentaje los partidos políticos, el 11% la iniciativa privada. Hoy 5 temas dominan, 5 notas dominan la prensa local, no hay riqueza informativa el día de hoy. ¿Cómo andan los partidos en sus campañas? ¿Quién da más en los medios impresos? Bueno, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, trae 6 notas en los medios impresos, en la prensa escrita, 2 notas trae el PAN, 2 notas trae el PANAL, una información trae Movimiento Ciudadano y una el Partido del Trabajo. El Senado de la República, vamos por candidatos. Bueno, 4 notas hay de Ricardo López Pescador, candidato del Senado, 3 notas trae Rocío Rebollo, candidata al Senado, y José Ramón Enríquez y Gonzalo Yáñez, cada uno trae una nota en los medios impresos. Le damos la vuelta.
¿Cuál es el análisis FODA que hace Durango en los medios? La fortaleza, operativos de prevención a motocicletas, se habían tardado en realidad. ¿Sí? La oportunidad, es necesario se informe avance de las observaciones realizadas para evitar la alerta de género. Es la oportunidad, ahorita está en boga de nueva cuenta ese tema. La debilidad, la calidad del aire en la ciudad capital. En verdad que con estos calores realmente se ve más la contaminación. La alarma, ya la CTM habla de aumento a tarifas del transporte público después de las elecciones, ahí para que nos vayamos preparando. Saludos a Díaz Maldonado, quien también se acaba de unir a nuestra plataforma. Las portadas de los periódicos locales. Durango, sexto nacional en aumento de empleo, ¿sí? Dice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La comarca lagunera apoya al doctor Enríquez, el encuentro de José Ramón Enríquez con la ciudadanía de la comarca lagunera. Mujeres darán el triunfo a los candidatos del PRI. Hilda Flores, bueno, pues ahí está también la publicidad del Partido Revolucionario Institucional. El periódico Oral, que chiquito, familias sufren por fraccionadores incumplidos. Ayuntamiento no quiere entrarle para castigar a los culpables, denuncia la regidora del PRD. Prohibido traer a niños en motocicleta, una muy buena decisión, ¿sí? Por parte de la dirección de vialidad. Le damos la vuelta. El siglo de Durango, aforo en la super cayó 40%, no, y va a seguir cayendo, ¿sí? Dejan deudas y hospitales tirados, son las notas más importantes a destacar en el siglo de Durango. Damos la vuelta. Periódico Victoria. Cáncer de mama, de los más letales, es el tema principal de las portadas del periódico Victoria. Reforzará puro impulso al deporte. Es la información más importante que destaca el periódico Victoria. La Voz de Durango trae una entrevista con Ricardo López Pescador. Conozco Durango y sus necesidades. No soy advenedizo en la política, dice don Ricardo López Pescador. Y 4 deportistas al Salón de la Fama en el Instituto Estatal del Deporte. Periódico Contexto, Durango tendrá maratón en 2019. Bueno, pues esa es la nota principal del periódico Contexto. Aparatoso accidente, 2 muertos. En la información de la prensa local. Y con esto damos fin a nuestro programa el día de hoy. Los invito a que estén con nosotros, ¿sí? A las 5:50, ello es lunes de troll. Lunes de troles, vamos a tener a Elman Rosado, nuestro compañero, a David Mendívil y un servidor. 5:50 el lunes de troles, y nos vemos también a las 19 horas 7 de la tarde en Ciudad 2.0, el noticiario, un esfuerzo de la semana, hora y ángulo informativo con mi compañero David Mendívil. Los espero pues en estos 2 programas, lunes de troles y Ciudad 2.0, el noticiario. Por su atención, gracias. Les espero mañana a las 8:30 o despuesito de las 8:30 aquí en medio de los medios. Por su atención, gracias y que la sigan pasando muy bien. Hasta mañana. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón
si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida a caminar. Esta realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar. Y cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón.